Óigame, maestrito, o se caen ahora mismo con mis 18.40 que me deben por lo sudado, tocado, cantado y andado hasta aquí, o me largo con mi música a otra parte. No que siempre que le pregunto que cómo, cuándo y dónde, usted siempre me responde quizá. Y aunque no lo crean, él es mi bisabuelo Jesús Martínez, mejor conocido como Palillo. Y crecí con frases como: tu abuelo fue un famoso comediante, pero no sabía nada de él. Así que comencemos con: ¿quién fue Palillo? Palillo fue un cómico político que mediante la sátira política y la comedia le daba voz al pueblo de México, que estaba harto de las injusticias que cometían los gobernantes, los presidentes. Y fue una persona pues muy le molestaba mucho las injusticias. Él no toleraba las injusticias. No, si es que yo nada más reclamo lo justo, porque si me atuviera la ley del trabajo, tendría derecho a reclamar mi 7º día, mis horas extras, mi salario mínimo y mi seguro social. Sí, tu nieve, ¿de qué la quieres? Si yo solo quiero exigir las prestaciones que deben otorgársele al que como yo pone el alma entera en la ejecución de los sones típicos que han extendido en la comarca la fama imperecedera de las calandrias del vacío. Y bueno, como podemos ver, mi bisabuelo era alguien que no se quedaba callado ante las injusticias. Pero, ¿cómo inició su historia? Palillo nació aquí en Guadalajara, ahí por la zona del Santuario. Bueno, él su niñez la vivió aquí en Guadalajara. De hecho, pues fue acólito en el templo del Santuario. Entonces, pues siempre todo su terruño fue aquí en Guadalajara y en esa zona. Cuando él se va a México, porque ya pues tenía más necesidad de llegar a más público, pues sí buscaba ya algo más grande, porque Guadalajara en ese entonces todavía se consideraba pues como, no tanto como un pueblo, pero sí era provincia. Entonces fue a probar suerte al Distrito Federal, en donde pues ya llegaba a un público más importante. Pero ya mi abuelito Palillo, desde que se fue, ya no regresó a Guadalajara. Ya vivió todo el tiempo en la Ciudad de México. Él fue novillero. Él intentó llegar a ser un torero, pero su extremada delgadez hacía que las personas se rieran de él. Dejó las artes taurinas y tengo entendido que lo invitaron. Un tío de él trabajaba ahí en el teatro principal. Los dueños eran los abuelitos de mi abuela. Ahí fue donde conoció a mi abuela, Concepción Rosete Puente, cuando lo invitaron a trabajar ahí, creo en la zarzuela y en la opereta, porque mi abuela era cantante y actuaba en las zarzuelas. Y su primer hijo de Jesús Martínez Palillo fue mi papá, Jesús Martínez Rosete, que es mi papá, por lo tanto es tu abuelo. No cabe duda que estamos en la joya, encima de estar como estamos, que esta mendiga gringa venga a decir que lo mejor que tenemos en México es Televisa. Mendiga institución podrida, malinchista, acaparadora, monopolizadora, envenenadora pública. ¿Y mi abuelo no se metía en problemas por decir todas estas cosas? En ese entonces estaba muy, no había la libertad de expresión como ahorita, y de hecho entró varias veces a la cárcel por hablar de los presidentes. Pues él usaba nombres como agarren a López Porpillo, pues obviamente refiriéndose a López Portillo. Pero en ese entonces era muy delicado ese tema, porque pues era cuando encontraban a gente muerta en el río San Juan de Dios. Con la limitada libertad de expresión que tenían, hablaban mal del gobierno y terminaban muertos. Entonces a Palillo lo encarcelaron al grado de que tuvo que cargar su amparo para poder trabajar. Tenía que trabajar con un amparo porque no había libertad de expresión. Jesús Martínez Palillo,
¿De qué se ríe la gente cuando se habla de política y cuando se habla de esto? ¿Se ríe de nervios o de qué? No, pues yo considero que la gente se ríe porque nosotros le ponemos un poquito de atenuante al coraje, a la indignación que por determinadas cosas han creado en la gente pues un cierto odio, y si no le damos nosotros un matiz así de ironía, de sarcasmo, se puede decir, no está bien la frase, pero de chistosidad, pues entonces sería pues nada más pura bronca, puro improperio, pura violencia. Y bendito sea Dios, yo considero que aquí entre chiste, payasada y payasada, aventamos un señalamiento, una crítica o una cosa despectiva a un funcionario, un político, se ríe la gente. Aquí todavía lo hacemos, bendito sea Dios que así sea, y no como en otros pueblos de nuestros hermanos, que allá no es entre chiste y chiste, es entre bombazo y bombazo, metralleta y metralleta. Y a pesar de esto, ¿cómo es que llegó a dar en el cine? Palillo tenía un don de amigos, de ser amigable y de la camaradería, y dentro de lo que él hacía de su comedia sátira política, hizo algunas amistades que ya trabajaban en cine. El con el que más se relacionó fue con Tintán, y es probable que por esa cercanía y con esas amistades haya llegado al cine. Tengo entendido, no sé si hizo 2 o 3 películas nada más, porque lo suyo más bien era el teatro. Porque en el teatro él recibía del público pues lo que le gritaban, y él les contestaba, y para él eso era muy, muy emotivo, tener el público en vivo, y que eso lo motivaba mucho. Entonces yo creo que por eso ya no quiso hacer películas y siguió en carpas y teatro, porque le gustaba mucho el contacto con la gente. Señoras y señores, no crean ustedes que trato de sorprenderlos, pero ustedes se sorprenderán, aunque yo no lo quiera, cuando hayan comprendido las enormes cualidades de mi elixir 100 en 1, que lo mismo cura a 1 que a 100. En las afecciones cardíacas, mal del pinto, dolores de cabeza, dolores de vista, dolores de cerebro, dolores de riñones, dolores de estómago, dolores de barriga, dolores del río, perdón, todos los dolores. ¿Y le gustaba el deporte? ¿O porque hay un estadio con su nombre? Tu abuelo, Palillo, se consideraba el porrista número 1 de las Chivas. Era chiva de corazón, de hecho hacía apuestas con Sergio Corona, hacían apuestas cada que había un Chivas América, apostaban, al grado de que perdió una casa en una ocasión. Entonces él era aficionado de las Chivas, y le hicieron un homenaje aquí en Guadalajara, en el que ya no existe el Club de las Chivas, que estaba por López Mateos. Ahí tenía un salón dedicado a su trayectoria, como homenaje al porrista número 1 de las Chivas. Él así se consideraba. De hecho, siempre salía en el estadio cuando había partido de Chivas con una mano que decía el número 1. Y en la Ciudad de México hay un estadio que lleva su nombre, en la unidad deportiva de la Magdalena Mixhuca, y esa unidad deportiva se construyó porque él en una ocasión vio a un boxeador en la calle pidiendo limosna. Entonces dijo que no se le hacía nada justo que los deportistas terminaran en esas condiciones. Entonces formó lo que le llamaban la mutualista, la mutualidad deportiva, para que los deportistas tuvieran un retiro digno después de haber dado tanto de su vida al deporte. Entonces se formaron la mutualista, y él también invirtió mucho dinero para que se creara es una unidad deportiva. Entonces él invirtió mucho dinero para que se creara esa unidad deportiva para formación de deportistas
y al mismo tiempo la mutualidad para que tuvieran un retiro digno. Pero es usted doctor. Y campeón de oratoria de Fresnillo, señor. Usted está loco. Bueno, dígame cómo se llama. Andrés, José, Antonio, ¿cómo? Ah, bueno, así sí, explíquese y nos entendemos. Me llamo Palillo Delgado Sánchez de la Barquera, Dávalos de los Mares y Saltamontes. ¡Basta! Y ya para finalizar, ¿cómo era siendo un abuelo? Pues era un abuelo muy cariñoso. Él venía a Guadalajara exclusivamente a vernos. Nos invitaba, llegaba al Hotel de Mendoza, siempre llegó al Hotel de Mendoza, que está a un lado del Teatro Degollado. Y cuando lo veíamos nosotros siempre fue muy cariñoso con nosotros, fue como fue un abuelo, como es un abuelo, así cariñoso. Llegaba, nos invitaba, vamos a una nieve, íbamos y él trataba de que no lo reconocieran para poder pasar tiempo con sus nietas. Buscaba esa privacidad de familia para dedicarnos nada más a las nietas. Y cuando nosotros íbamos a México, pues nos recibían espléndidamente en su casa, que por cierto nos asustaba mucho que llegamos en una ocasión y vimos a un perro San Bernardo a la pura entrada y nos impresionó mucho el animal y resulta que estaba disecado porque quiso tanto ese perro que cuando murió lo mandó disecar para tenerlo ahí. Pero pues sí, eso pues era muy cariñoso y sí buscaba ser el abuelo, no Palillo, no venía el actor a Guadalajara, venía el abuelo a visitar a sus nietas. Respetable público, causas de fuerza mayor y ajenas a mi voluntad me obligan a abandonarlos. Ruego a ustedes me disculpen. Mientras tanto, la orquesta hará un poco de música. Música, maestro. Dime, ¿qué te dijo? Pues me dijo que le dijera que ya le dijo a su papá que no quería casarse con Kiki. ¿Eso te dijo? ¿Y su papá qué le dijo? Pues no me dijo lo que su papá le dijo, pero sí me dijo que le dijera que le esperara a la salida de la parroquia. Bueno.